Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 12 de marzo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sean ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 11, nos dice la Sagrada Escritura que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Por eso pidámosle ustedes y yo al Espíritu Santo que prepare nuestros corazones para que ustedes y yo, alimentados por la palabra del Señor, demos mucho fruto con perseverancia, como nos dice allí en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. En Isaías capítulo 55, versículo 11, nos dice la Sagrada Escritura que cuando Dios envía sus palabras hacia nosotros, no regresan a Dios vacías, sin antes hacer el propósito que Dios quiere que haga en nosotros. Por eso, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo podamos recibir la palabra de Dios, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros. Como dice en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22, desechando toda malicia de nuestras vidas, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos con escucharla solamente, sino pongámosla por obra. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, nos engañamos a nosotros mismos, dice en Santiago capítulo 1, versículo 22. Comencemos, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11, del versículo 29 al 32. El signo de Jonás. Habiéndose reunido la gente, comenzó a decir a esta generación es una generación malvada. Pide un signo, pero no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Porque así como Jonás fue signo para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. En el Evangelio del día de hoy, el Señor nos habla a cada uno de nuestros corazones
acerca de la importancia de escuchar la palabra de Dios. Porque al escuchar la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, como dice el Salmo 119, versículo 105, ustedes y yo no caminamos en tinieblas, sino nos dejamos guiar por nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Al escuchar la palabra de Dios, ustedes y yo fortalecemos nuestra fe. En Romanos 10:17 nos dice la palabra de Dios que nuestra fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Dice el Evangelio del día de hoy: habiéndose reunido la gente, comenzó a decir: esta generación es una generación malvada, pide un signo, pero no se le dará otro signo que el signo de Jonás. ¿Cómo llama el Señor a la generación de hoy en día? Una generación malvada, que ha puesto a Dios de un lado. Una generación que cree que sin Dios se puede lograr alguna cosa, lo cual es totalmente erróneo. Juan 15:5 dice el Señor Jesús: ustedes sin mí no pueden hacer nada. Una generación malvada que ha endurecido su corazón. Por eso dice allá en Hebreos capítulo 3, versículo 12, cuidado hermanos, que no haya entre ustedes alguien de corazón malo, que endurezca su corazón y apostate de la fe. Porque cuando endurecemos nuestro corazón, nos alejamos de la fe, pensando que nosotros podemos hacer las cosas por nuestros propios medios, y no es así. Solo con Cristo, solo con nuestro Señor, con su ayuda, con su bendición, con su benevolencia, nosotros podemos hacer muchas cosas. Juan 15:5 dice: ustedes sin mí no pueden hacer nada. De hoy en día nos creemos que somos autosuficientes y no necesitamos de Dios. Qué equivocados estamos. Sin Dios, ustedes y yo no somos nada. Dice: pide un signo, pero no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Jonás, el profeta que fue a predicar a la gente de Nínive. ¿Para qué? Para que se conviertan. Porque así como Jonás fue signo para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Los ninivitas escucharon la predicación de Jonás y se convirtieron. Y Jesús es más que Jonás. Por eso ustedes y yo, al ejemplo que los ninivitas escucharon la predicación de Jonás que fue enviado por Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. En en Marcos capítulo 1, versículo 15 dice el Señor: arrepiéntanse y crean en la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Salomón, quien a Dios en un sueño le pidió sabiduría en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9. Y era un hombre muy sabio. En el primer libro de los Reyes, capítulo 10, la reina del sur vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Y él resolvió todas sus inquietudes. Y dice el Señor: aquí hay alguien más que Salomón, porque la sabiduría de Cristo supera la sabiduría de Salomón. Y por eso ustedes y yo tenemos que enamorarnos del Evangelio, de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, alimentarnos de Él cada día y pedirle al Señor la gracia de no solo alimentarnos de su palabra, sino de ponerla por obra. Los ninivitas se levantarán en el juicio con
esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Los ninivitas se convirtieron con la predicación de Jonás. Y dice Jesús, aquí hay algo más que Jonás. La predicación de Jesús para nosotros es importante. ¿Para qué? Para que nos convertamos. En el capítulo 3 del libro de Jonás, Jonás va y predica a los ninivitas. Ellos se arrepienten y se convierten y Dios obra. Por eso Jesús quiere que ustedes y yo nos alimentemos de su buena nueva. ¿Para qué? Para que nos convertamos, para que nos salvemos. 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Vamos a leer el libro de Jonás capítulo 3 desde el versículo 5. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Jonás capítulo 3. Dice, por segunda vez Yahvé habló a Jonás diciéndole, prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarle el mensaje que yo te comuniqué. Jonás se preparó y marchó a Nínive, de acuerdo con la orden de Yahvé. Jonás se preparó y marchó a Nínive de acuerdo con la orden de Yahvé. Nínive era una gran metrópoli con un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a atravesar la ciudad y caminó un día entero proclamando, en el plazo de 40 días Nínive será destruida. Jonás fue proclamando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Nínive se convierta. Ahora que estamos en el tiempo de Cuaresma, es preciso, es necesario que ustedes y yo escuchemos la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos convertamos. Para que en Cristo seamos nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17. Versículo 5, Jonás capítulo 3, versículo 5. Los ninivitas creyeron en Dios. Cuando se predica la palabra de Dios, eso nos lleva a creer en Dios, a que nuestra fe crezca. Por eso dice San Pablo en Romanos 10:17, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. A veces nosotros queremos tener fe y no palabra de Dios. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Que de hoy en día algunos religiosos, religiosas, incluso, no todos, pero algunos sacerdotes, han dejado la palabra de Dios de al lado. Hablan de mucha filosofía y teología. La filosofía y la teología es buena, junto con la palabra de Dios, no apartados de la palabra de Dios. Los ninivitas creyeron en Dios, organizaron un ayuno y grandes y pequeños se vistieron de saco. El anuncio llegó hasta el rey de Nínive, que se bajó del trono, se quitó su manto, se cubrió de saco y se sentó en la ceniza. Aquí vemos la humillación del pueblo ante Dios. Entonces la humillación viene con el arrepentimiento y la conversión. Dice, luego mandó proclamar en Nínive este decreto del rey y sus ministros, que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni gusten, ni pasten, ni beban agua, que hombres y animales se vistan con saco y invoquen a Dios con insistencia. Entonces, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, nos humillamos ante el Señor, aquí viene la oración, el ayuno, el humillarnos ante el Señor, el arrepentimiento, la conversión, manteniéndonos siempre en ayuno, en oración. Dice que hombres y bestias, ganado mayor y menor,
no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua. Que hombres y animales se vistan con saco e invoquen a Dios con insistencia, y que cada uno se convierta de su mala conducta y de sus acciones violentas. Aquí vemos como el pueblo que se humilló, se arrepintió y se convirtió. Y una vez que el pueblo se humilló, se arrepintió, se convirtió, ayunando, con oración, algo grande pasa. Al ver si Dios se arrepiente y se compadece, se aplaca el ardor de su ira y no perecemos. Versículo 10. Cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo que había amenazado contra ellos y no lo ejecutó. Dios miró algo. ¿Qué miró Dios? La conversión. Dios miró que se arrepintieron y se convirtieron de su mala vida. Como dice Hechos 3:19, que se arrepientan y se conviertan. El arrepentimiento viene seguido por la conversión. Y si hay arrepentimiento y no hay conversión, no es un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento viene seguido por la conversión. ¿Y cómo lograr esto? Con ayuno, con oración, humillándonos ante el Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados y convirtiéndonos, abandonando la vida de pecado y empezando una vida de gracia en Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Quién es el interesado en que no nos convertamos? El diablo. Lucas 8:12 dice que el diablo viene, roba la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no creamos en la palabra de Dios, para que no nos salvemos. 1 Timoteo 2:4 dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere que todos nos salvemos. El diablo quiere que no escuchemos la palabra de Dios para que no creamos y para que no nos salvemos. Y también así sus instrumentos, los instrumentos de Satanás, como dicen en la Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Hay personas que impiden que se proclame la palabra de Dios para que no crean y no se salven. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer el versículo 15. A ver, vamos a leer desde el versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 13 en adelante. Dice: nosotros en cambio debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe y la verdad. Dice: para esto os ha llamado por medio... A ver, estuve leyendo la segunda carta a los tesalonicenses. Quiero leer, es la primera carta a los tesalonicenses capítulo 2. Ahora sí, del versículo 13 en adelante. Primera carta a los tesalonicenses capítulo 2 del versículo 13 en adelante. Dice: de ahí que también por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre,
sino cuál es en verdad como la palabra de Dios que permanece activa en nosotros los creyentes. Cuando escuchamos la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, queremos que permanezca activa, que ejerza su acción en nosotros los creyentes, para que guiados por ella abandonemos nuestra vida de pecado y empecemos una nueva vida de gracia en Cristo Jesús. Versículo 14 dice: porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea en Cristo Jesús. Pues también vosotros habéis sufrido de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor y a los profetas, y los que los que nos han perseguido a nosotros no agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres. Hay personas que no agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres y hacen algo muy importante. Dice, impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven. ¿Han escuchado ustedes que cuando uno va a predicar la palabra de Dios, a veces hay una persona que siempre dice, pero eso es para los sacerdotes? O si no, dicen algo que es bien típico: no es momento para eso, dejemos para otro momento. Si hay momento para chismosear, si hay momento para hablar cosas que no se debe, pero para la palabra de Dios no es del momento, no es la ocasión. ¿Se dan cuenta? Son personas, y cuidado, ustedes y yo podemos estar en ese grupo. Son personas que, dice, impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven. Porque cuando se predica la palabra de Dios, la meta es que sea escuchada, que sea acogida con humildad, que sea puesta en obra. ¿Para qué? Para que nos salvemos. Por eso nos alimentamos de la palabra de Dios, para recibirla con humildad, para ponerla en práctica, para alcanzar la salvación. Como dice 1 Pedro 1:9, la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y por eso ustedes y yo es necesario que nos alimentemos con la semilla del reino de los cielos todos los días, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Y dice el versículo 15, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven. Así van acumulando constantemente la medida de sus pecados. Tengan claro, todas las personas que se oponen que se predique la palabra de Dios están cometiendo pecado. Están impidiendo que otros se salven. Hay personas que no les gusta ni escuchar la palabra de Dios ni que sea proclamada a los demás. Como dice un dicho, ni lavan ni prestan la lavadora. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven. Así van acumulando constantemente la medida de sus pecados. Pero la ira descargó sobre ellos con vehemencia. Pidámosle al Señor que ustedes y yo seamos portadores de la buena noticia, con palabra y con obra, y que no seamos aquellas personas instrumentos de Satanás que impedimos que se proclame la palabra de Dios, que se predique la palabra de Dios, para que los demás no crean y se salven. La voluntad de Dios es que todos crean y se salven. La voluntad del diablo es que no crean y no se salven. ¿De qué lado estamos? Dice Jesús allá en Mateo 12:30, o están conmigo recogiendo, el que no recoge conmigo desparrama. Dice Jesús, ¿estamos con Jesús recogiendo o estamos contra Jesús desparramando?
No podemos estar de los dos lados, mis amados hermanos y hermanas. Pidámosle al Señor que nos alimentemos siempre de su palabra, que seamos testigos de Cristo, de palabra y de obra. Y como dicen en Filipenses capítulo 2, versículo 15, que seamos en el mundo como esas estrellas que brillan en el mundo que está lleno de una densa oscuridad. Como dice ahí en Colosenses 3:16, que la palabra del Señor habita en nosotros con toda su riqueza. Que el Señor nos bendiga y nos proteja a todos. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de nuestras necesidades, las necesidades de nuestras familias, las necesidades del mundo entero. Les agradezco a cada uno de ustedes por estar presentes, alimentándonos juntos del Evangelio del día, de la palabra del Señor, meditándolo, para pedir al Señor que nos dé la gracia de poner por obra la palabra de Dios que escuchamos. Denle suscribir a este su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir, para que de esa manera la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.